Yo le agradezco muchísimo a Laura Herrera Ortiz, ella es investigadora del TEC de Monterrey y de México Evalúa, que venga con nosotros para comentar el nombramiento de hoy, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez. Pues de entrada, ¿quién es Leticia Ramírez, no? Muy buenas noches, Laura. Gracias por venir con ¿Qué tal? nosotros. ¿Qué tal, Yuridia? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues él había dicho que efectivamente no iba a ser ya la titular de CONACYT, que se iba a quedar en CONACYT porque lo ha hecho extraordinariamente bien al frente de CONACYT y que entonces no la iba a llevar como nueva secretaria de Educación Pública. Y hoy presentó a quien pues es justamente la nueva titular de esta cartera, importantísima cartera para el desarrollo en México, la cartera, por supuesto, de la educación pública. Así es, Yuridia. Justo Leticia Ramírez, el nombramiento no viene, no estaba dentro de la cartera que se había presentado, se había estado jugando en estas últimas semanas, tras el anuncio de que iba a haber el reemplazo porque se acercaban las elecciones para el Estado de México. Entonces, llega Leticia y prácticamente nos viene a confirmar algo que ya sabíamos desde hace al menos 2 años, o viene continuando con la línea educativa del presidente, que no es un sector relevante para este gobierno federal, para este gobierno, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque justo uno de los saldos que nos deja esta última administración, al menos al frente de la Secretaría de Educación, es que tenemos, tras la pandemia, tras un fenómeno tan importante que destruyó prácticamente la dinámica del sistema educativo que se había tejido durante los últimos años, Así fue es. un abandono o una afectación en las trayectorias educativas, que lo hemos visto en abandono, y también por incentivos, que eso es muy interesante, pero es que la gente ya no quería inscribirse en la escuela, ¿no? En este caso, los estudiantes. Por ejemplo, en el nivel medio superior lo que teníamos detectados eran 367,000 estudiantes que prácticamente decidieron ya no asistir a la escuela, ¿no? Un proceso histórico, prácticamente no habíamos tenido un fenómeno así desde más o menos desde que se creó la media superior, ¿no? Como un sistema educativo. Aún así, si nos vamos a un nivel, por ejemplo, más bajo, como en preescolar, vemos que ahí tenemos más o menos 600 alumnos que prácticamente ya tampoco ingresaron a ese nivel educativo. Es decir, traemos un problema de que los estudiantes ya no se querían inscribir, y prácticamente una de las políticas que tenía que ser nuestra hoy todavía secretaria, o ya reemplazo, era atender y recuperar a sus estudiantes. Prácticamente la respuesta que tuvimos ahí, o la política o estrategia, fue cero, y quedó responsabilidad de los estados. La segunda que tuvimos es que fueron afectaciones en la parte de los aprendizajes, y ahí también nos dimos cuenta que tampoco hubo ni siquiera un diagnóstico, ni tampoco un trazado de ruta de recuperación de aprendizajes con trabajo con profesores o un acompañamiento a los docentes que se iban a enfrentar a los grandes desafíos de recuperar o de recibir a un montón de chicos y chicas en sus aulas con algunas afectaciones emocionales. Entonces, ahí prácticamente tenemos un saldo negativo. Y entonces tenemos esta nueva figura que decimos, Leticia Ramírez tiene estos grandes pendientes, y decimos, tiene que operar el nuevo regreso a clases. ¿Y cuáles son sus estrategias? Pues prácticamente ha sido, o parte de su experiencia, lo que mencionan es que justo fue docente durante un tiempo, más o menos ahí en la transición del 79, 80, fue líder del ACENTE y, bueno, del CENTE y después del ACENTE, que eso nos habla un poco del perfil político que tiene como parte de la experiencia, Claro. y a ella le estamos encomendando dos grandes desafíos: que uno, igual, recuperemos a esos estudiantes que ya no están continuando con sus estudios, y segunda, la parte de la recuperación de los aprendizajes. Una tarea para nada sencilla. Un rezago educativo que ya estaba ahí, pero se ha profundizado preocupantemente justo con el tema de la pandemia, como ya lo mencionabas, pero lo más aterrador, en todo caso, quizá, es lo que eso va a significar en pérdida de capital humano para las próximas generaciones. Es aterrador en término país lo que nos cuentas, ¿eh? Así es, justo una de las grandes consecuencias que estamos viendo, por ejemplo, desde que tenemos, o bueno, más bien la evidencia siempre nos dice que la primera infancia es clave, ¿no? La educación que recibas ahí, eso va a determinar en gran medida, casi el 80%, tu éxito en tu trayectoria académica, es decir, que llegues a superior, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que fue prácticamente un abandono o una fuga masiva de estudiantes, quizás porque no había esta oferta educativa. La segunda, y que es el segundo punto donde podemos intervenir y todavía recuperar alguna parte de aprendizajes y de habilidades y capacidades, es el medio superior, que es donde se nos pierde. ¿Qué pasa con estos chicos? Que evidentemente a la necesidad de trabajar
o justo con esta reducción de ingresos, van y entran al trabajo. ¿Y sabes cuál es su primer empleo? El primer empleo es el de la tiendita, el del negocio familiar, el autoempleo, el tianguis y demás. ¿Qué pasa con esto? Que al final tenemos que estos jóvenes que podrían tener como una posibilidad de mejorar sus ingresos, prácticamente la estamos minando. Y eso en términos del PIB, algunas estimaciones ya nos hablaban que hasta el 3% en la reducción, que es lo que podría tener como consecuencia. Entonces, imagínate la dificultad que vamos a tener también para cubrir ciertos puestos al momento de querer impulsar todavía nuestra recuperación económica, ¿no? Que sabemos que está estacionado ahí. Pero como te La, decía, es justo creo que este nombramiento tiene que ver mucho con esta parte de que el sector educativo no ha sido prioritario, ¿no? Es decir, somos prioritarios en darles becas, ¿no? Para estimular este apoyo económico a los estudiantes que, como vemos en la evidencia, no han sido capaces de lograr retener a los chicos, porque el problema, nos están diciendo, no es por ahí, ¿eh? No es de dinero, nada más, ¿no? El tema, sí, al final termina siendo, cuando digo aterrador, lo digo porque en efecto, cuando yo estudié, que fue hace un montón de años, ¿no? Pero comparábamos México y Corea del Sur en aquel entonces, sus economías y sus indicadores eran absolutamente similares. Y recuerdo que en las aulas, lo que debatíamos era, digamos, los proyectos y programas de gobierno que se estaban empezando en aquel entonces a desplegar en Corea del Sur. Y por supuesto que Corea del Sur hizo una inversión muy importante en educación. Y te estoy hablando de hace 25 años, poquito más, ¿no? Una inversión sin precedentes en educación para sus estudiantes, hombres y mujeres, por supuesto. Y lo cierto es que 25 años después, Corea del Sur nos supera en todo, en absolutamente todo, y México se quedó ahí mediocremente en el camino, porque la verdad es que el primer intento por hacer una reforma educativa se vivió el sexenio pasado, y qué cosa tan complicada, ¿no? Pero lo cierto es que México nunca ha invertido en eso que es tan relevante para el desarrollo nacional. Definitivamente. ¿Y sabes cuál fue la clave en la parte de Corea del Sur? Fue el apoyo y la capacitación que se les dio a los docentes. Esa creo que es Así la es. gran clave. Entonces, hoy tenemos este nombramiento y nos dicen que justo su mayor logro es que también fue docente, que conoce las aulas y que es esta parte de reconocimiento a los docentes. Y es cuando nos preguntamos, ¿realmente estamos hablando de un reconocimiento? Cuando se hizo esta contrarreforma educativa, se habló de que ahora sí les íbamos a dar este acompañamiento, esta formación, íbamos a detectar las necesidades de dónde teníamos que apoyar a estos docentes para que pudieran atender un grupo. Y se hizo. La respuesta es prácticamente que no. Uno de los indicadores más famosos de formación docente fue que habían entrado a una conferencia en YouTube para poder usar sus cuentas de Google durante la pandemia. Y esa ha sido nuestra capacitación. Alguien ha hablado acerca de cómo se les ha llevado a los docentes para decir, tienes un grupo que va a venir con diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? De lo que teníamos que ver, y les ha dicho, así es como podemos operarlo. Pues no, porque tampoco tuvimos como dinero para poder hacer un diagnóstico. Tampoco se habló acerca de algunas estrategias que pudieran como mejorar su práctica, ¿no? Por ejemplo, adaptarla a los diferentes niveles de recursos con los que también iban a estar llegando. De hecho, estuve en hace unos días en una muestra de estas clases, y la verdad es que es preocupante ver que justo a tus estudiantes, a los más pobres, los estamos enfrentando también con un nivel que no es lo suficiente, ¿no? Estamos dejando a los profesores navegar prácticamente a solas, ¿no? Ante un panorama muy complejo. Y el tercer reto, que tiene que ver con la parte de contención socioemocional, ¿no? Y el desarrollo también de habilidades socioemocionales, prácticamente los hemos dejado abandonado. Se quiso introducir en el modelo curricular del sexenio pasado el desarrollo de habilidades socioemocionales, y cuando hicimos un diagnóstico nos quedamos en la primera, ¿no? Que es el autoconocimiento de cómo me siento. Y de ahí no hemos avanzado en esa parte. Entonces, también hablamos de que vamos a reconocer a los docentes, porque ya tenemos dos secretarias que han sido también docentes, pero cuando hablamos de la capacitación, ya no tenemos recursos presupuestales, ¿no? Este ha tenido como el mayor recorte de 2018 a 2022, con el 86%. También tenemos docentes que no se les ha pagado, por ejemplo, el programa de docentes en inglés. Habíamos prometido con la reforma anterior que tendríamos en 2024 la primera generación de normalistas bilingües. Prácticamente esa política se desapareció, y a los que contratamos prácticamente los dejamos sin dinero, ¿no? La segunda, tienes a los profes en prepa línea, etcétera, que prácticamente has dejado sin apoyo. Entonces, si queremos ser como Corea del Sur, la clave siempre se les ha dicho, se nos ha puesto siempre ahí al margen, es acompaña tu trabajo con los docentes.
y esa es prácticamente la parte que nos quedamos, ¿no? Estamos más en los símbolos, en este reconocimiento un poco más romántico A que mí el puesto en la práctica, ¿no? me preocupó muchísimo que hoy en la presentación de la nueva titular en la conferencia mañanera de López Obrador, me preocupó profundamente que la primera y casi que la única virtud que el presidente puso en las cartas credenciales de su nueva secretaria de Estado, pues era la lealtad. O sea, pues por supuesto que está muy bien que los políticos, los presidentes del mundo busquen lealtad en sus colaboradores, pero si esa es la única gracia de la nueva secretaria de Educación Pública, híjole, ¿no? Definitivamente, por eso creemos que es un panorama muy triste el que le espera a la Secretaría de Educación. Definitivamente veíamos alguna esperanza con este Moctezuma, ¿no? Cuando empezaba a hacer como el Así planteamiento, es. pero prácticamente desde el fin hasta acá hemos visto que es un sector que se abandonó y que estamos apostando a que funcione a través de las inercias y del trabajo de algunos estados, ¿no? Que eso también hay que decirlo. Ante esta ausencia, de hecho, algunos profesores decían que nunca se había sentido esa falta de mando, ¿no? De persona ante el timón, han entrado y han asumido más responsabilidades. Y te puedo poner el caso de Nuevo León, de Guanajuato, de Querétaro, de Jalisco, que sin recursos federales se aventaron a hacer sus evaluaciones diagnósticas, tanto de básica para preescolar, que han traído a los profesores acompañándolos, dándoles capacitaciones y demás, y que han, como diría Marco Fernández, han asumido su mayoría de edad en los temas educativos. Y quizás eso sería el parteaguas o la parte positiva de tener este nuevo nombramiento, que es ese parte de aguas que nos puede dar a los estados para que puedan tomar su mayoría de edad, ¿no? Para redefinir cuál es este acuerdo de federalismo educativo, ¿no? En el que cada quien tiene sus responsabilidades y ver si algunos estados pueden asumir como más de lo que tienen dentro de la ley, ¿no? Que lo estamos viendo ahorita operativamente. Pues ojalá y en efecto las entidades federativas, empiecen pues a tomar en sus propias manos también el tema educativo, por un lado, y por el otro la sociedad civil organizado que pues ha estado al pie del cañón, como México Evalúa, durante tantos años, décadas ya, y que no han quitado el dedo del renglón en donde tiene que estar puesto, ¿no? O sea, la educación pública no tiene que ser una cartera de propaganda y de formación de cuadros políticos, ¿no? Es otra cosa. La educación pública tendría que estar puesta, pero en la ciencia, pero en la tecnología, pero en tantas áreas que, pues claramente, pues para esta administración no solamente no son prioridad, sino que les resultan hasta como amenazantes o peligrosas, o yo no sé cómo han decidido que no son pues, temas que tendrían que estar en primerísima línea en todos los en todas las currículas educativas, ¿no? Te mando un beso grande y te agradezco muchísimo, Laura Herrera Ortiz, investigadora del TEC de Monterrey y de México Evalúa, que hayas venido con nosotros a platicar de este tema que es de la mayor relevancia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas Hasta gracias a pronto. ti.